Listo, ahora sí. Este edificio, ¿qué es lo que más resalta? Lo que resalta es que es bastante regular, muy regular en planta. En elevación también es regular, porque no tiene ningún entrepiso que mida más que el otro. Entonces es un edificio regular. Primera cosa que podemos observar. Otra cosa, que aquí están las columnitas. Esto quiere decir que no tiene muros estructurales, es un sistema aporticado, ¿no es cierto? Las vigas todavía no les definimos porque esas dependen de nosotros. Pero por el momento podríamos decir que es un edificio aporticado. ¿Qué vamos a hacer con esta estructura? Con esta estructura vamos a calcular primero los espectros de diseño y luego calcularemos el cortante basal. Vamos a imponernos inicialmente un tipo de suelo, o decir que está en quinto y le vamos a dar un tipo de suelo. Y luego vamos a hacer los 5 espectros, A, B, C, D, 5 suelos. Con los 5 suelos vamos a superponer los 5 espectros y vamos a compararlos y vamos a ir viendo cuándo es más crítico, cuándo es menos crítico, para qué periodos se tiene una mayor carga sísmica para este tipo de estructura. Veamos entonces. Lo primero que tenemos es que está en Quito. Le vamos a dar una zonificación C. Si es que está en Quito, ¿en dónde está más o menos en el mapa? El mapa estará más o menos por donde está el puntito rojo, ¿no? ¿Sí? Por aquí está más o menos. Donde está aquí un puntito rojo que le estoy colocando. Justo por ahí. Y ese puntito rojo corresponde a la zona naranja. ¿Y la zona naranja qué es? ¿Zona 5 o zona 6 o zona 4? Eso ha sido de preguntar. La zona naranja. 5, ¿no es cierto? Porque recuerden que la parte roja, que es esmeraldas, es la más crítica. Luego la que le sigue es la naranja, que es la zona 5. La zona 4 es la amarillita. La zona verde, clarito, 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 así se va bajando las intensidades, la zonificación. Entonces, para nuestro caso, ¿en dónde estamos? Estamos aquí. Entonces, ¿qué tenemos en Quito? Tenemos una caracterización de peligro sísmico alto. Ya sabemos eso. Cuando ya sabemos que somos suelo tipo C y que estamos en la zona 5, tenemos que venir para los perfiles de suelo. En los perfiles de suelo, el primero, el FA, el FS y el FD. ¿En dónde? ¿Cómo encontramos estos términos? Tenemos que ver. Nuestra estructura está implantada en un suelo tipo C. Suelo tipo C, zona 5, entonces nuestro FA va a ser de 1.2. Voy a poner también, le voy a ir encasillando. Este es el ejercicio que vamos a ir haciendo. Aquí tengo. Mi FA dice que estoy en el suelo tipo C, en la zona tipo 5, mi FA es de 1.2. Luego, para mi FD, estoy en el suelo tipo C, en una zona tipo 5, tengo un F de 1.11. Un FD. Luego voy a ir al FS. En el FS igual, suelo tipo C, factor zona 5, otra vez desde 1.1. 1.11, pero esos son los coeficientes que tenemos hasta el momento. Con estos coeficientes, ¿qué necesitamos plantear? Ya este espectro. Este es el espectro elástico y total de diseño en aceleración. Aquí tenemos definidas algunas zonas importantes. La primera, que es la más crítica, que corresponde a una meseta, que habíamos dicho incluso que podría tomarse para edificios rígidos, ¿no es cierto? Que teníamos periodos pequeños. Los edificios rígidos caen en esta meseta, es decir, que la fuerza es constante. Conforme va aumentando el periodo, esta fuercita o la aceleración disminuye. Aquí tenemos estas zonas, generalmente esta zona inclinada no se la suele
dibujar porque esa corresponde para periodos distintos a los calculados. Y nosotros lo hacemos solo con el periodo fundamental. Entonces, por ello esta línea preparada por aquí no le generamos. Pues vamos directamente con la medicina. ¿Qué parámetros necesito? Necesito el FA que ya tengo, el Z que ya tengo, el FD que ya tengo, el FS que ya tengo, los coeficientes. ¿Qué me está faltando? Me está faltando este valor de esta, este R que está por aquí y este C. Pero el C depende de estos tres factores. Entonces, si en la norma revisamos, le decía, ¿qué era este? Era un factorcito que se usa para el espectro de diseño elástico, en donde los valorcitos dependen de la ubicación y eso está dado por los tipos de suelo. Dice, para todos los suelos, excepto el tipo E, el R es 1. Si el suelo es tipo E, el R es 1. Luego, el factorcito de ETA, que también depende de la ubicación, nos dice, si es una provincia de la costa, excepto Esmeraldas, es de 1.8. Y si estoy en provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos, este ETA es de 2.48. Entonces tenemos ya nuestros dos valores. Tendría aquí mi R igual a 1. Y mi ETA igual a 2.48. ¿Qué tenemos que hacer? Construir el espectro. Construyamos este espectro. Si tienen ustedes por ahí unas calculadoras gráficas, pueden utilizar. Si tienen la tablet del Excel de su celular, todo sirve. ¿Sí? Vean, voy a ingresar yo a mi R. Entonces vamos a construir esto. Un espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones. Los datos que tenemos. El Z. Veamos el Z. El Z tenía un valor de 0.4. Aquí le voy a poner para suelo tipo C. Tengo mi FA, mi FD y mi FS. ¿Sí? Sí. Ya. Dice el FA es de 1.2, este es de 1.11 y este también. Para suelo tipo C. Los datos que no varían les voy a dejar por acá arriba. El R que es igual a 1 y aquí me falta el ETA. ¿Dónde está el ETA? Aquí está el ETA. El ETA es de 2.48. Listo. Tengo estos valorcitos. Ahora tengo que calcular algunas cosas. Necesito calcular el T0, el TC y nada más. El T0 dice que es más 0.1 por FS
por FD dividido para FA. Le confirmo nomás, EPS por FD para FA. EPS por FD, listo. El otro es 0.55 por EPS por FD dividido para FA. Tengo los periodos críticos. Y ahora sí voy a hacer mi tablita. El periodo, y aquí va la aceleración espectral. Y este del suelo tipo C. Voy a ir de 0, 0.1, 0.05. Y así. Vamos hasta unos 2 segundos. Listo, aquí la funcioncita. Sí. Este periodo es menor que el TC. TC debería ser el 15, le voy a ajustar. Si el periodo es menor que el TC, entonces la aceleración se calcula multiplicando el eta. Solo con la coma. Y entonces sería el eta. Se multiplica al z. Por el F. Caso contrario, es esto mismo. Por el TC. Parece que estamos por ahí. Si el periodo es menor que el T0, es eta por el Z. ¿Verdad? Es que no le voy a hacer esta partecita inclinada, le voy a hacer solo desde el TC. Por eso el TC le estoy tomando como único dato. Y así es menor que el TC, que sea eta por Z por FA, y si es mayor, que sea eta por Z por FA, por TC dividido por el periodo a la R. Parece que sí. Debería darles les dio 1.1904 en 0.
Veamos si se grafica. Debería darme algo así. Aquí pongámosle. Este es el SA en términos de la gravedad. Y este es el periodo. Creo que le hagamos un poquito más grande. 3. Ahí está mejor. Por si acaso le pudieron hacer el espectro, ¿no? El celular no sale. Entonces, ¿les parece si hacemos que le hagan como resumen, que suban los espectros como resumen, para que podamos comparar? Sí, para que lo hagan en su casa y lo suban como resumen. ¿Sí salió lo mismo? Ya tenemos una confirmación. Entonces, veamos aquí. ¿Qué podemos ver aquí? Miren, este espectro es el que me va a servir para diseñar mi edificio. Y aquí yo veo que la meseta más o menos se termina en un periodo de 0,5. ¿Cuántos pisos de eso? 5, más o menos. ¿Se acuerdan que dijimos que era 0,1 por el número de pisos? Entonces, un periodo de 0,5 es aproximadamente un edificio de 5 pisos. Dice que todos los edificios de 5 pisos tienen que diseñarse con la aceleración más grande, con la fuerza sísmica más grande. Luego, los edificios que tienen más pisos, ya la fuerza sísmica es un poquito más pequeña. ¿Por qué? Porque ya son más rígidos. Entonces, según este espectro, les está considerando los edificios de 5 pisos como rígidos y de 6 pisos en adelante ya más flexibles. Por ello, ellos asumen que tienen capacidad de disipar un poquito más de energía y les dan una fuerza más pequeña. ¿Por qué digo más pequeña? Porque miren, si voy a un edificio de 10 pisos que tenga un periodo de un segundo y evalúo la ordenada, está más o menos en una fuerza de 0,6. Y un edificio de 2 pisos, digamos, que está por aquí con un periodo de 0,2, yo puedo ver que estaría con una aceleración de 1,2 veces la gravedad. Es muchísimo más. Ahí yo ya tengo una idea de cómo está considerando la norma. Ahora, esto para un suelo tipo C. Veamos qué factores cambian si cambio de suelo. Veamos a un suelo tipo A. En el tipo A seguro van a cambiar los valorcitos. ¿Me pueden dictar, por favor? Necesito los factores para el tipo A. Necesito el FA, el FD, el FS. Aquí le voy a poner control. Si cambio el tipo de suelo, ¿va a cambiar el factor Z? ¿Seguro? ¿El Z cambia? El Z depende solo de la ubicación del proyecto. Sigue estando en Quito, entonces sigue siendo 0,4. El R cambia si es un suelo tipo A. No, porque decía solo si es tipo E, ¿no es cierto? Entonces se mantiene el 1. El ETA cambia por ser un suelo tipo A. No, porque tampoco dependía de eso, ¿no es cierto? Dependía solo de en qué región está. El FA cambia. Ese sí debería cambiar. Me dictan cuánto es el FA para un suelo tipo A y un Z de 0,4. En la zona 5. 0,9 ya. El FD. 0,9 también.
¿Sí? El FPS 0.75. Ya, entonces ahí quiere decir que van a cambiar estos valorcitos. Control C, aquí también les voy a poner control. Va a cambiar el T0 y el TC, ¿no es cierto? Veamos. Y cambió el T0 y cambió el TC. Aquí voy a ver también qué pasa con esta aceleración. Tipo A. Creo que aquí me falta ajustar estos que sean en tipo A. Déjame ver si es del tipo A. ¿Qué pasa con el tipo A? Sí, parece que está bien la función. Parece que está bastante bien mi función. Mi condicionante. Le voy a aumentar y aquí le voy a agregar aquí. Voy a agregarle un. ¿Cómo le modificaba? Seleccionar datos. Voy a agregar una nueva. Valores en X van todos estos. Y valores en Y. Veamos qué pasó en el espectro. Miren, ¿qué quiere decir esto? Primero, ¿qué quiere decir estos TCs? El TC estoy tomando como mi punto básico. Estoy tomando como mi punto que divide la meseta con la parte que tiene ese es el TC, ¿cierto? Miren, el TC para un suelo tipo C era de 0.56, es decir, un edificio de 5.6 pisos. Y aquí es de 4.1, es un número de pisos menor. ¿Qué querrá decir eso? ¿Por qué cambia esa definición? Aquí le vemos el valor y veamos en la gráfica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué este punto está más a la derecha que este punto? El suelo tipo C dice que el periodo crítico es de 0.56 segundos y el suelo tipo A dice que el periodo crítico es de 0.41. ¿Qué quiere decir ese cambio? ¿Se acuerdan de qué depende el sismo? El sismo se propaga igual si es cualquier tipo de suelo. No, porque depende. Exacto, depende del material del suelo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? ¿Qué es más crítico? ¿Tener un suelo A o tener un suelo C? Suelo C, por eso tengo una fuerza más grande. Entre los dos, el suelo C ha sido el que genera una mayor propagación de las ondas sísmicas, por lo tanto afecta más. Este de aquí afecta menos. ¿Y a quién le afecta más? A las estructuras de 4 pisos hacia abajo. A eso les afecta más. Las estructuras flexibles, poquito. Entonces, aquí en la parte curva, podemos ver que sigue la misma tendencia, ¿no es cierto? No parece que se lleguen a chocar. Pero extendamos un poquito nuestros valores. Lleguemos a un valor de 5 segundos. De 6 segundos. Nos interesa también ver eso.
Hasta 6 pongamos. ¿No? Como que tratan que en algún punto tal vez sean iguales, ¿no es cierto? Vemos ya dos. Vamos ahora con el suelo tipo B. ¿En dónde debería quedar el suelo tipo B? Como que en la mitad de los dos debería ser, ¿no es cierto? Veamos si es cierto. Suelo tipo B. Otra vez, ¿cambia el Z? No. ¿Cambia el R? No. ¿El eta? No, porque no depende de estos valores, ¿no es cierto? Aquí sí cambia. ¿Me dictan, por favor, los valores del FA, FD y FS para un suelo tipo B? Sí, un suelo tipo B. 1, 1 y 0,75. Miren, en el suelo A y el B me da lo mismo. Miren, me da lo mismo. En el suelo A y el suelo B me da lo mismo. Los valores cambiaron, pero aquí me da lo mismo. Veamos ahora qué pasa con la aceleración. El tipo B. ¿En cuáles le dio? ¿En el FA, FDF o el... ¿Cuánto le dio el tercero? F11. Ah. ¿Sí da? Ya, de acuerdo. Ya es bueno eso. Ya, aquí otra vez les cambiamos. Esto se queda aquí. Veamos. Cero 4 dice bien. ¿Estará bien este 0,4? ¿Qué pasó aquí? Me cambió la función, déjenme ver. Ahí sí, 0,992. Ahí sí. Pero el FA, el FD y el FS no son iguales. Por eso puede cambiar. Ya. Veamos. Vamos a compararle. Vamos a agregar otra. Va a ser para el suelo tipo B. Ok, ok. Volvemos aquí, sí, lo que esperábamos, el suelo tipo B es un poquito más grande la aceleración que el suelo tipo B y menor que el suelo tipo C. Tenemos que construir de todos. Nos toca el suelo tipo C, tipo D. Tipo D. Estos valores otra vez se mantienen, ¿verdad? No cambian estos valorcitos.
El que sí cambia, por favor, me dictan el FA, el FD y el FS del suelo tipo D. ¿Sí? Señor Martínez, ¿tiene sus datos a la mano? Sí. ¿No? ¿Ya? ¿Ya? Gracias. Listo. Ya cambiaron un poquito, miren. Vamos al suelo tipo D. De acuerdo. 1.19. Pero me da lo mismo que el tipo C, miren. 1.1904. ¿Me confirman con ese valor? ¿Les dio lo mismo? 1.1904 el primero. ¿Sí? Perfecto, ya. 1.1904. Agreguemos otra línea de datos. D. Miren, ¿qué pasó con el suelo tipo D? Tiene la misma aceleración, ¿no es cierto? Pero ¿qué cambia? Que la meseta se extiende un poquito más, ¿no es cierto? Es decir, que abarca hasta periodos de casi 7 pisos. De 0.69, dicen, ¿no es cierto? Sí, 0.698 del periodo crítico. Entonces sí, se va alargando. Y por último, veamos un suelo tipo E. Veamos el suelo tipo E. En el suelo tipo E cambiaba el R, me parece. ¿Cuánto que era el R? 1.5. Me dictan, por favor, los valores de FA, FD y FS. ¿Sí? ¿Tenemos esos datos? ¿Sí? Señor Peña, ¿tiene esos datos? Dícteme, por favor. ¿No? ¿No tiene su celular? ¿No? ¿Alguien tiene? A ver, el FA. ¿Ya? ¿Ya? 1.9. Ya, veamos cuánto quedan los periodos. Veamos. Tipo E. Uno, 5. Y la última que le vamos a agregar. Y agreguémosle la última.
¿Qué pasó en el E? Este es el suelo E. Tiene una aceleración menor que el suelo C y el suelo D, pero tiene una meseta muchísimo más larga. ¿Qué podríamos concluir de esas gráficas? Hemos comparado todas, desde el suelo A al suelo E. ¿Cuál sería una conclusión? Por las características que se veían del suelo E, ¿qué decía del suelo E? ¿Que era un suelo duro, un suelo suave, un suelo bueno, malo? ¿Qué decía? Malo, ¿no es cierto? Un suelo malo, decía que. Entonces, ¿qué nos está diciendo este espectro? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos dice? Miren, más o menos hasta qué periodo llega. ¿Cuánto salió este crítico ahí? ¿Periodo crítico cuánto le dio? Claro. Unos 67. Es decir, más o menos 17 pisos. ¿Qué dice ahí? Edificios hasta 17 pisos deberían diseñarse con la aceleración máxima. ¿Por qué? Porque va a afectar a su. De ahí en adelante algo le reduce, pero nunca llega a cortarlo. Hasta un periodo de 6 segundos nunca llega a cortar. Siempre está por arriba para el resto de elementos. Solo en estos tramos de aquí voy a tener diferencias. Desde ahí para adelante siempre estoy arriba, incluso menos. Desde donde corta el video. Desde aquí ya tengo una aceleración más grande. Igual que este corta por aquí, ya tengo una aceleración más grande. Entonces sí es coherente con las características que tiene. En el resumen que deben subir, deben poner ahí una conclusión de cada espectro. De cada espectro tienen que poner ahí un comentario. Ustedes pudieran observar al revisar cada uno de estos espectros. Hasta dónde llega la meseta, cuánto, más o menos, cuántos, en un edificio de cuántos pisos está considerado en el periodo crítico, cómo va decayendo, hasta qué valores es más grande el periodo la aceleración de un suelo B, de un suelo C respecto a un suelo E. Esas cosas hay que comentar, ¿sí? Eso es lo interesante de este espectro. Luego, nosotros diseñamos con este espectro elástico. No diseñamos con el elástico, ¿no es cierto? ¿Con cuál diseñamos? Con el inelástico, ¿bajo qué condición? Nosotros tenemos que condicionar de alguna manera mi edificio para poder diseñar con el inelástico. ¿Cuál es la condición? Que sea capaz de disipar en energía, ¿no es cierto? En ciertos elementos. Por eso elegimos algunos elementos de la estructura y a ellos les diseñamos para que disipen energía y para que se formen las rótulas plásticas. Bajo ese criterio, nosotros consideramos un espectro inelástico. ¿Cómo se transforma este espectro elástico en un inelástico? Intervienen ahí unos 4 factorcitos. Exacto. Y el de importancia, ¿no es cierto? Y el de importancia, regularidad en planta, regularidad en elevación, y el R, que es el factor de reducción de respuesta sísmica. Cuando ya le multiplico por todos esos, este se convierte en un espectro inelástico. ¿Y el espectro inelástico está más abajo o más arriba del espectro elástico? Más abajo, ¿no es cierto? Porque le divido para el R. ¿Y el R qué valores tiene? Tiene de 2, 3, 5, 7 hasta 8. Tiene valores hasta 8. Por lo tanto, aquí también queda otra cosita que aprender. El espectro elástico siempre va a ser más grande que el espectro inelástico. Por eso al espectro inelástico le consideramos el espectro reducido, porque ya le dividimos para el factor de reducción de respuesta sísmica. Tenemos aquí y este me voy a llevar. Esta figura necesito acá. Tengo todo.
Tengo todos estos espectros. Entonces, este espectro, también ustedes leyeron que había varios tipos de análisis. Un análisis espectral, ¿no es cierto? El análisis estático y el análisis dinámico espectral. El estático, ¿cómo se hacía un diseño con el método estático? Perfecto, solo con el cortante basal. Y si le hacíamos dinámico espectral, ¿qué teníamos que ingresar? Todo este espectro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre ese análisis estático y el análisis dinámico? En el análisis estático, yo calculo un periodo de la estructura, un periodo aproximado. Y con ese periodo, yo vengo aquí a este espectro, encuentro cuál es la aceleración y con ese dato ingreso la fórmula del cortante basal. Ese es el método estático, en el que yo defino un único coeficiente. El método dinámico espectral es cuando yo hago que la estructura o que el modelo me calcule la rigidez. Recuerden, el periodo, todavía no vemos periodo en sí, pero el periodo depende de la rigidez de la estructura. Y si el modelo me calcula la rigidez, el modelo me puede calcular el periodo. Y con ese periodo calculado, viene a este espectro grandote y elige la aceleración que le corresponde. Por eso es dinámico espectral, porque calcula la rigidez, calcula el periodo y en función del espectro me da el valor de cortante. ¿Qué suele pasar en una modelación? Que no necesariamente con las primeras secciones que yo planteo en mi modelo, con esas va a pasar el diseño. No pasa eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no pasa derivas, no pasa deformaciones, y tengo que ir aumentando secciones. Cuando yo hago eso, se modifica la rigidez y se modifica el periodo, y por lo tanto yo debería hacer un recálculo de la aceleración espectral. Por eso es dinámico. Entonces, entre el estático y el dinámico, ¿cuál sería mejor aplicar? El dinámico espectral, ¿no es cierto? Podríamos hacer un análisis dinámico paso a paso en el tiempo. Ahí decíamos, ¿cierto? Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos una pequeña cosita ahí. Necesitamos conocer el acelerograma. ¿Tenemos esa información? Generalmente no poseemos esa información, por eso llegamos solo hasta el dinámico espectral. Porque el espectro sí puedo definir, pero no tengo el acelerograma para definir un análisis paso a paso en el tiempo, que eran los que también mencionaba la norma. Entonces, ¿con cuál vamos a trabajar nosotros? Solo con los dos, con el estático y con el dinámico. Esos dos sí vamos a hacerlos. Ahora, ya calculamos el espectro. Ahora lo que quiero es calcular el cortante basal. Para el cortante basal influye este factorcito de importancia. Mi edificio con la configuración que ustedes vieron, ¿en cuál de las tres entraría? ¿Esencial, ocupación especial u otra estructura? Entramos en otra estructura, es decir, con una importancia apenas de 1. Tengo aquí con mi factor de importancia ha sido igual a 1. Luego teníamos los coeficientes de regularidad en planta y regularidad en elevación. En la norma teníamos algunas tablitas. La primera tablita me decía configuraciones estructurales recomendadas, es decir, cuando se considera que los factores de regularidad en planta y en elevación son 1. Cuando en elevación, dice, cuando la altura del entrepiso y la configuración vertical del sistema porticado es constante en todos los niveles. Ahí tengo un coeficiente de regularidad en elevación de 1. La otra, la dimensión del muro permanece constante a lo largo de la altura o varía de forma proporcional. Solo ahí también este coeficiente es igual a 1. En mi caso, ¿en cuál de los dos entraría? En el primero, porque el de abajo no tengo muro de estructurales. Para la configuración en planta. En planta me dice, la configuración en planta ideal es un sistema estructural. En un sistema estructural es cuando el centro de rigidez es semejante al centro de masa. Es decir, que es una estructura simétrica. Cuando eso pasa, se dice que también el coeficiente de regularidad en planta es igual a 1. Mi edificio calza en las dos.
regularidad en planta y regularidad en elevación. Entonces tengo ya estos dos valorcitos. Tengo regularidad en planta, perdón, en elevación y regularidad en planta igual a 1. Luego necesito definir este R. ¿De qué nomás dependía el R? ¿Se acuerdan? Ahí había algunas características. La definición dice que el factor R permite una reducción de las fuerzas sísmicas de diseño, lo cual es permitido siempre que las estructuras y sus conexiones se diseñen para desarrollar un mecanismo de falla previsible y con adecuada ductilidad, donde el daño se concentre en secciones especialmente detalladas para funcionar como rótulas plásticas. Ese es el concepto del R. Y luego más abajito decía que el R depende de la configuración estructural, depende del suelo también decía, ¿no es cierto? Pero aquí en la tablita que me dice en ningún momento dice si es un suelo A, coja un R de 8, un suelo B, un R de 7,5. No me dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se limita mi norma? Solo a la configuración estructural. Por lo tanto, estos valores de R, yo los tomo porque así está la norma, pero son como para pensarles, ¿no es cierto? ¿Realmente va a disipar energía mi estructura con ciertas características solo por tener este tipo de elementos? Hay que pensarles. Si tenemos que considerar y analizar estos valores, un movimiento conservador, ¿qué sería? Tomar valores de R mayores o menores. Pensemos, ¿qué pasa si el R es mayor? Si considero un R de 10. ¿Qué pasa con las fuerzas sísmicas? ¿Se hacen más grandes o más chiquitas? Más chiquitas porque el R está en el denominador. Entonces, no es una jugada conservadora aumentar el R, porque tampoco tengo criterios para hacerlo. Pero sí podría tener criterios para disminuir este. Es decir, que el R me parece que está muy grande, un R de 8, cuando tengo un edificio con vigas descolgadas y un sistema porticado. ¿Por qué? Porque hay mucho daño. Entonces, le voy a bajar un poquito. No le voy a poner un R de 8, sino tal vez un R de 7. Esas cosas sí se pueden hacer y sí se deben hacer. En el R hay que tener muchísimo cuidado porque es quien define mis fuerzas sísmicas. Entonces, veamos en cuál de todas estas ingresaría mi estructura. El primero dice, pórtico de especiales sismo resistentes de hormigón armado, con vigas descolgadas, con muros estructurales de hormigón armado o diagonales rigidizadoras. No tengo ni diagonales ni muros, no es mi sistema. El siguiente, pórtico de especiales sismos resistentes de acero. Ya le vi acero, entonces no entra, y el mío es de hormigón. El tercero, pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado. No tengo vigas de acero laminado, entonces no es mi estructura en un sistema estructural dúctil que ingrese como un sistema dual. No es un sistema dual mi estructura. Me voy a la siguiente tabla. Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas banda, con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales. Un R de 7. No tenemos eso nosotros. Siguiente, pórticos resistentes a momento. Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas descolgadas. Aquí entramos. Pero ahora, si comparamos, ¿no les llama la atención que un pórtico especial que solo sea de hormigón armado con vigas descolgadas tenga un R de 8, igual que un pórtico sismo resistente que tiene vigas descolgadas, muros estructurales o diagonales rigidizadoras? ¿Por qué tienen los dos un R de 8? ¿Quién creen ustedes que se comporte mejor? ¿Un edificio aporticado de columnas y vigas descolgadas o uno que tiene columnas, vigas descolgadas y además muros o diagonales rigidizadores? El de muros, ¿no es cierto? Pero ¿por qué tiene un R igual a 8? ¿Por qué los dos tienen el mismo R? ¿Por qué tienen el mismo R? ¿De qué dependía el R? ¿Ustedes leyeron de qué dependía el R? ¿De qué dependía? Decía que era, por favor, apáguenle ya. Decía que dependía de la ductilidad. La primera era la ductilidad. Luego decía la sobreresistencia y la redundancia. Eran tres. Los tres valorcitos, si se calculaban, se podían llegar a estos. Entonces, ¿tendrán la misma ductilidad?
no van a tener la ductilidad. ¿Quién tiene más ductilidad? El pórtico, que solo tiene vigas y columnas, ese es más dúctil. ¿Quién tiene más sobreresistencia? El que tiene un muro estructural. Y la sobrerredundancia, esa depende del grado de hiperestaticidad de la estructura. También va a tener una mayor sobrerredundancia el que tiene muros. Entonces ahí como que se compensa que el R sea igual para los dos casos. Porque el R no define solo ductilidad, define esos tres términos. Estas partecitas que estamos conversando seguro van a ir en la siguiente prueba. Segurísimo. Porque son importantes. De aquí tenemos que desarrollar el criterio. Debemos tener un criterio. Por ejemplo, segurísimo la pregunta va a ser, ¿por qué tienen un R igual si no se comportan igual? Segurísimo va por ahí. Y una vez que hemos definido todo, llegamos a la fórmula del cortante basal. Dice, el cortante basal se calcula multiplicando el factor de importancia, la aceleración espectral, dividiendo para el R, regularidad en planta, regularidad en elevación. Y esto se multiplica por W, que es la carga reactiva. La carga reactiva, que es solo la carga vertical. Ahora, de estos yo ya tengo el I, tengo el R, el Φp, el Φe, pero no tengo un solo valorcito de aceleración. Yo tengo un espectro de que no tengo un solo valor. ¿Cómo calculo un solo valor? Necesito definir un periodo. Y el método 1, que es el más fácil. Dice, el método 1, puedo calcular el periodo de la estructura multiplicando ese factorcito de T, que depende del tipo de edificio, multiplicando por la altura del edificio y elevándole a un factorcito alto. Aquí le vamos a describir esta forma. Dice que el periodo es igual a un CT que multiplica la altura y se eleva a una. Este periodo depende de la estructura. ¿Se acuerdan? En sísmica nosotros ya definimos la frecuencia natural. La frecuencia natural, ¿cómo se calculaba? Con la raíz de K sobre M, ¿no es cierto? Esa era la definición. El periodo es igual a 2pi dividido para esta frecuencia natural. Por lo que es lo mismo, 2pi que multiplica la raíz de M sobre K. Es igualísimo. Esta es la definición de periodo. 2pi dividido por la frecuencia natural o 2pi por la raíz de M sobre K. Donde M es la masa y K es la rigidez. Aquí en donde entra la rigidez. En este método 1. El método 1 solo me dice que el CT es que es un pórtico de hormigón armado sin muros estructurales desde 0,56. Y el alfa es de 0,9. No me dice, no me pregunta, a ver, de qué es vigas, qué sección tienen las columnas, no me pregunta nada de eso. Y ya me da un valorcito de peso. Entonces, ahí ya tenemos otra condición o otra característica que nos dice que debemos hacer los dos análisis, un análisis estático y un análisis dinámico. Porque en el estático, miren las incertidumbres que tenemos para el cálculo del periodo. Vemos que depende solo de dos factorcitos que son constantes para los tipos de estructura y que varía con la altura. El único dato que va a variar es la altura, porque este va a ser para todas las estructuras de hormigón armado que no tengan muros, va a ser 0,55. Para todas las estructuras que no tengan muros, va a ser 0,9. Esos valores son fijos, solo va a depender de la altura. Entonces, es necesario calcular el periodo considerando todas las propiedades del. Por ello, importantísimo, cuando se hace un proyecto, se hacen los dos análisis, estático y dinámico, y se comparan las derivas de los dos. ¿Quién me debería dar unas mayores derivas? ¿El análisis estático o el análisis dinámico? El estático. Y la respuesta es que ustedes leyeron en la norma que decía que para estructuras regulares el cortante dinámico debía ser mayor al 80%, por lo menos mayor al 80% del cortante basal estático. Entonces ahí me permitía que el cortante basal dinámico sea menor.
o un cortante basal dinámico menor, una deriva menor. Por ello, importante nuevamente los dos análisis. Análisis estático y análisis dinámico. Veamos aquí cuál es nuestro CT. Nuestro CT es de 0.055 y nuestro alfa de 0.9. Volvamos a nuestro Excel y calculemos estos parámetros. Veamos aquí, cálculo del cortante basal. Para el cortante basal tengo los datos. ¿Cuánto era el factor de importancia? 1. Regularidad en planta. Eran 1 también, ¿no es cierto? Y P. Okay. 1 y 1. Y me falta el R. ¿De cuánto era el R? De 8, ¿no es cierto? Veamos, tengo el R. ¿Qué más era? Necesito calcular el periodo. Este periodo. El periodo dice que se calculaba con el CT. Mi CT era de 0.055 y mi alfa. ¿Dónde está el alfa? Veamos. Por aquí ahora el alfa. Encontraron en el alfa. Voy a poner aquí un alfa parecido. Era de 0.9. La altura del edificio me falta. $24 algo parece que era, veamos. Dice que es de 24.20 metros. 24.20 metros. Veamos el periodo. El periodo decía que era más el CT multiplicado por la altura y la altura elevada a la alfa. Y esto me da en segundos. Me da un periodo de 0.9678. Ese periodo. Un edificio más o menos de 10 pisos, ¿no? 1, 2, 3, 4, solo tiene 8, mire. 0.9678. Ya tenemos nuestro periodo. Ahora, ¿qué tenemos que definir? El cortante basal. El cortante basal igualito le vamos a hacer para los diferentes tipos de suelos. El cortante basal para el tipo C, ¿qué necesito buscar? Necesito buscar para un periodo de 0.96. Me voy a ir acá y a este 0.90, a este 1, no, perdón. Al 0.95 le voy a cambiar por este. A esta filita en donde tengo el periodo y las aceleraciones, le voy a marcar. Y en lugar de 0.95 le voy a poner 0.9678.
Y aquí ya me da las aceleraciones que corresponden a ese periodo, miren. ¿Sí? Veamos el cortante, entonces, la fórmula del cortante, ¿qué decía que era? Decía, importancia por aceleración dividido para R por los factores. Importancia por la aceleración dividida para el R, para irregularidad en planta y regularidad en elevación. Miren, del 8%. ¿Listo? Voy a traer mi cargador. Por favor, me ayuden a calcular los que faltan. Que tenemos ahí. Importancia, es importante por este por el nivel, por el es para las se divide para todas Listo, miren, llegamos a esto. Les voy a poner en porcentaje. Dice que el cortante basal, si tengo un suelo tipo C, va a ser del 8.68% del peso total de la estructura. Si tengo un suelo A, solo del 4.76. Si tengo un suelo tipo B, el 5.29. Un suelo D, 10.73 y un suelo E, 12.40. Aquí ya me da la diferencia. ¿Qué sería lo ideal? Tener un suelo tipo A. Va a tener un cortante basal bien pequeñito, de solo del 4% del peso. Lo más crítico, un suelo tipo E, del 12.40% del peso. También se puede ver la influencia. ¿Qué cambió? Solo el tipo de suelo. La estructura sigue estando en Quito. ¿Es posible que en Quito tengamos los 5 tipos de suelo? ¿Seguro? Bueno, el A y el B puede que no, pero el C y el D seguro. Y el E también, segurísimo. El A y el B es dudoso, pero los otros 3 podríamos tener en Quito. Y ahí aquí acabamos de ver esto. Cortante basal para los diferentes tipos de estructuras. ¿Sí?
cambiaría. Tenemos que ahí referirnos a la norma, y si la norma ecuatoriana no tiene esa partecita, tenemos que buscar una norma, por ejemplo, como la ACCE, que es una norma internacional en la que nos diga qué hacer o cómo calcular o qué factorcitos adicionales incluir cuando se tiene un mejoramiento de suelo. Pero sí, si le cambiamos el suelo, ya no tendríamos esto. Pero también en esa norma nos va a decir hasta qué profundidad, por ejemplo. Que va a decir, si solo le cambió unos 2 metritos abajo de la cimentación, no va a cambiar nada porque el sismo se propaga mucho más abajo. Entonces, le va a dar algunas indicaciones. Puede que sí le permita reducir el sismo, pero no tanto. ¿Sí? Listo, ahora necesitamos ir modificando esto. ¿Cuántos estamos? 6. Necesitamos calcular la misma estructura, pero ya no va a estar en Quito. Necesitamos hacer lo mismo. Calcular el cortante basal, y ese es el tallercito de hoy. ¿Qué incluye su taller? Ya vimos cómo hacemos, no tenemos que hacer el esquema. Pero tenemos que calcular el cortante basal. Calcular el cortante basal para los 5 suelos de la zona 1, la zona 2, la 3, la 4 y la 6. Entonces, todos los cuantos tenemos son 15. Este sería para la zona 1, para la zona 2, 3, la zona 4 y la zona 6. Son los 5 tipos de suelos. Allá igualito. Primera fila, la zona 6, la zona 4, la zona 3, la zona 2, la zona 1, la zona 3. ¿Cuánto sale por cortante basal? ¿Cuánto cambia? Esa para entregar. Unas citas para entregar. Cuando tengo el periodo, traducción, rapidísimo. Pero qué pues, los 5